dónde nació, de dónde vienen sus padres, abuelos. Cuéntenos un poquito de su vida y de su familia. Bueno, pues yo nací en el municipio de Coello, Tolima. Mis padres, mi madre se llamaba Georgina León. Mi padre se llamaba Rubén Hernández. El abuelo de mi papá llamaba Benjamín Lazo. El papá de mi papá llamaba Benjamín Lazo. La mamá de mi mamá llamaba Emiliana León. Y nosotros, pues, somos de allá de ese municipio de Coello, Tolima. Y cuéntenos de su niñez, por ejemplo. Pues la niñez mía en la infancia fue hasta la edad de 7 años me pusieron a estudiar, nuestros padres me pusieron a estudiar hasta una edad que tuve 16 años. Estudié. Los estudios lo hice en Armero, Tolima. Allá hice todos los estudios. Y estando trabajando ahí, pues aprendí lo que medio sé hoy día. Y entonces cuéntenos un poquito, hablando ya de Puntedoro y de la colonización, ¿cómo era la vía para llegar hasta acá? ¿Dónde escuchó hablar de Puntedoro? ¿Por qué terminó acá? ¿Cómo fue su llegada a Puntedoro y cómo era ese camino? Bueno, la llegada a Fuente de Oro pues, fue la siguiente. Resulta que acá en el llano teníamos una hermana que hacía 7 años se había salido de la casa y con el esposo y se vinieron por acá para el llano. Y a los 7 años ya mis padres y nosotros la hacíamos perdida, muerta, porque no se sabía noticia de ninguna naturaleza de ella. A los 7 años se recibió una correspondencia de ella, diciéndonos a dónde se encontraba y que para que viniera a llevarla. Nosotros, entonces, mi mamá le puso en camino a mi papá y al hermano mayor de mí. Y inventaron viaje y nos vinimos de Armero, Tolima, para acá, para Llano. Llegamos, llegamos a San Martín el 10 de enero del 49, donde un amigo de ellos que nos había pronunciado en la correspondencia que nos mandó para que viniéramos a preguntar ahí qué eran los amigos y ellos sabían a dónde vivían, dónde se encontraban ellos. Entonces llegamos de los amigos que vivían en San Martín y nos dijo, nosotros llegamos y le preguntamos quiénes eran, cómo se llamaban ellos, que nosotros veníamos en busca de unos amigos de una hermana mía que vivía en tal parte, en la hacienda La Quebradita, Hato de Llano Grande. Entonces el señor nos contestó, los conozco porque ellos son muy amigos míos y cuando ellos salen de la finca, vienen es acá. Acá dejan una mula que sacaban para llevar la remesa de San Martín y ahí se quedaban, al otro día hacían la remesa y se volvían otra vez para La Quebradita. Entonces nosotros nos quedamos esa noche ahí y al otro día ahí nos dieron desayuno y nos inventamos viaje para La Quebradita. Entonces el señor nos dijo que nos quedaba muy lejos para irnos a pie porque el tráfico de carros era por ahí cada 6 meses que se miraba un carro por acá, porque y una trocha destapada que no había ni habitantes así todavía en esa época.
Entonces nosotros desayunamos y nos cogimos camino, nos vinimos por la carretera de San Martín que va con rumbo a San José del Guaviare. Llevábamos aproximadamente 1 kilómetro andado cuando de pronto nos alcanzó un camión. Le hicimos paro al camión y el conductor nos dijo que para dónde íbamos. Nosotros dijimos que íbamos para una finca de nombre Hato de Llano, o sea, Hacienda La Quebradita, Hato de Llano Grande. Dijo, entonces nos dijo, así conozco yo, sé dónde está lejos, para que se vayan a pie. Entonces le dijimos que si nos hacía el favor y nos llevaba hasta allá. Nos dijo que sí, que podíamos, pero que podíamos irnos era sobre la carga porque llevaba un viaje de carbón de piedra que iba para San José del Guaviare. Entonces nosotros nos montamos encima de la carga del carbón y llegamos allá. Cuando llegamos a la esquina de un potrero donde estaba un rótulo ya donde decía Hacienda La Quebradita, Hato de Llano Grande. Entonces ya nos dijo, aquí esto es un rótulo que tienen acá de aviso de la finca, pero la entrada queda más abajo. Entonces nosotros nos vimos aproximadamente como 1 kilómetro más abajo y cuando llegamos a la entrada para la casa quedaba, de la carretera quedaba aproximadamente 100 metros hacia el fondo, buscando la orilla del caño La Quebradita. Ahí nos dejó y él siguió. Entonces nosotros llegamos llegamos a la casa y nos encontramos con la hermana de nosotros. Pues esa fue mucha alegría porque más de 7 años que no la mirábamos, que ya la hacíamos muerta y nos encontramos con ella. Entonces de ahí para acá pues seguimos, nos estuvimos ahí todo ese tiempo y de ahí me mandaban a mí. Cuando eso yo tenía 12 años de edad. Cuando vine en el 49 tenía 12 años de edad cuando vine por acá. Y a mí el esposo de mi hermana nos trajo a conocer aquí este municipio que es hoy día, ¿no? Que cuando todavía no era municipio. Nos trajo para decirnos a dónde tocaba, dónde teníamos que venir a llevar la comida para la hacienda. Yuca y plátano. Y ahí seguimos. La finca era de la hacienda La Quebradita, era del señor Alfonso López Pumarejo, el papá de López Michelsen. Y era una sociedad entre 3 socios. Alfonso López Pumarejo, Alberto Abondano y Vicente Nariño. Eran los 3 socios. Ellos venían a la finca por allá cada 6 meses, venían a la finca. El patrón tenía, el encargado que era el cuñado mío, él tenía que subir a Bogotá por el sueldo. Y cuando él venía por el sueldo, pues eso era lo que tenía aburrida la hermana de nosotros, porque él se iba para Bogotá por el sueldo y llegaba por allá a los 8 días sin nada. A la cantidad de mi hermana estaba muy aburrida por eso, entonces por eso ella mandaba a suplicar que viniéramos a llevarla. Entonces pues nosotros estuvimos todo ese tiempo por acá ya había de la hacienda La Quebradita hacia acá, había un recorrido pasaba uno el caño de La Quebradita para acá, para Fuente de Oro. Ese era un camino de herradura. Y pasaba uno un banco de sabana y llegaba a un bajo montañoso. Ahí había una casa de un señor Cristóbal Enciso. Y cogía por el banco de sabana
hasta llegar al caño Iracá. Y ahí cruzaba uno el caño Iracá y salía a este lado del caño, y por ahí a unos 50 metros del camino, pasando el caño hacia un lado del caño Iracá, había otra habitación de un señor de nombre Ignacio Enciso, hermano del primero, de Cristóbal Enciso. Hasta Iracá. De Iracá para acá llegábamos a Guaudalito, y de Guaudalito cruzamos a Guaudalito y cogíamos para acá. Entonces ya buscábamos, ya era una línea recta, un camino recto que había de Guaudalito a salir allí abajo, donde vivía un señor Alberto Herrera, que él era uno de los fundadores de Fuente de Oro. Ahí tenía él un cambuche grande, encerrado en Yaripa y Paroy. Ahí tenía él venta de lo que se trata de grano y licor. Y más arriba, de para acá, habían 2 casitas más de unos indígenas. Y por eso hasta la casa de allí, acá abajo en la esquina, vivía don Faustino Enciso, hermano de los otros 2 que mencioné antes. De ahí era que veníamos nosotros a llevar los plátanos y las yucas, lo que trataba de comida. Y porque ya para acá, pues todavía no, lo que es el poblado hoy día, eso todavía no existía poblado. No era sino aquí para abajo 4 casitas que habían. Y en ese trayecto de la Quebradita para acá no se encontraban sino esas 3 casitas, esas 2 casas, saliendo de la Quebradita, haciendo la Quebradita, llegábamos a donde don Cristóbal Enciso, y de ahí a la casa de don Ignacio Enciso, y ya después a la de acá, porque no se encontraba por ninguna otra parte, habían habitaciones, que eran sabanas baldío todo. De pronto había una casita, una que otra por ahí de la Quebradita hacia San Martín, pero que quedaban más cerca de San Martín y a bordo de carretera. Pero de para abajo no se encontraba nada de casas. Bueno, siguiendo un poquito de Fuente de Oro, ¿cuál es la primera, cuando usted oye esa palabra Fuente de Oro, o San Antonio de pronto, San Antonio Lariari, cuál es la primera imagen que se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensa cuando oye la palabra Fuente de Oro o San Antonio? Bueno, pues cuando vinimos nosotros acá ahora que es Fuente de Oro, cuando eso no era, llamaba San Antonio de Padua, y se le daba el título, era de San Antonio de Lariari, Intendencia del Meta, porque cuando eso no había, era un intendente como el que mandaba lo que era en el departamento del Meta, era un intendente. Entonces le decía Intendencia del Meta, y no había autoridad así de ninguna clase. Se formó después en el 60, en el 57 ya instalaron acá comando de ejército, y ya comenzaron a hacer ranchitos por ahí, casitas en Yaripa, de Bareque, y de ahí en adelante se fue fundando el caserío. ¿Y usted qué conoce?
Y entonces ya pues en el año 60 fue cuando nombraron a un señor Esaú Vélez, que fue el primer alcalde que hubo acá en Fuente de Oro, que fue cuando lo declararon municipio, cuando en el año que estuvo de alcalde, en el 60 que tuvo de alcalde don Esaú Vélez. Y usted, por ejemplo, que me contaba Jairo que la mayor parte de su vida trabajaba, ha sido jornalero, ¿qué recuerda de la vegetación? ¿Cómo ha cambiado la vegetación de hace 50 años o hace incluso más, 60 años, hasta hoy en día, la vegetación de esta región, que de lo que entonces era San Antonio? Y ¿cómo le digo que me explique la vegetación, cómo es, cómo? O sea, supongo que hace, en ese momento había mucho más monte, hoy de pronto... Ah, sí. Ha cambiado el 100% porque cuando eso eran sabanas sólidas y el ganado que había, eso era silvestre por ahí, porque eso tenía, mira, un lote de ganado, pero no, eso no era, eso no se miraba dueño por ahí así, que como hoy día. Que hoy día ya hay, cuando eso era, uno se venía y eso era muy, muy sólido todo, por todos los lados que uno andaba era solo. Y no se miraban sino indios, porque donde nosotros estuvimos en la hacienda de la Corita, uno no miraba sino a partidas de indios cuando bajaban, que iban por allá para San José del Guaviare, de 20, 30 indios. Y la vegetación, pues sí, de todas maneras ya mucha sabana, la sabana todo lo más se miraba como decir pajezorro, una paja que es alta que la llaman pajezorro. Hay otra que llamaba, que se iba gateada, que llamaban pajebasto, que es pajebasto, con esa la gente hacía en jalmas, hacían colchones con esa paja. Y mucho terriago, unas matas de terriago que son como similar a una mata de plátano, pero son eso no hecha sino, son del monte, son silvestres. Y más matas así que de monte que se miraban así en los bajos, todo lo más. Y Jairo también me contaba que usted hace ya bastante tiempo maneja la estación del IDEAM. Ah, sí, ¿Qué cómo nos no. puede contar sobre eso? Bueno, del asunto del IDEAM, si quiere me permite un segundito. Sí, claro. Bueno, pues el trabajo en el IDEAM cuesta de que allí está el aparato, acá es la estación de la estación de Fuente de Oro, está ubicado allí que es este mismo. Aquí tengo que tener esta estadística. Tengo que llevar a cabo estas anotaciones y las comprenden, o sea que Sí. todas las anotaciones toca tenerlas, lo que es si es lluvia, sí, como decir yo fue antiera, ¿no? Tuvo el jueves tuvo 20 milésimas, entonces se anota, a las 20 se le agrega un 0 y queda en 200 milésimas. Allá, entonces todo acá hay una reglilla y el aparato está allí. Si quiere lo miramos y le indico mejor cómo es la forma para... Ahorita podemos ir. Y de acuerdo a la cantidad de agua que caiga en ese embudo, entonces con la reglilla
con la reglilla, esta es la reglilla, porque hay partes donde se anota, se mide con probeta, que la probeta es esta. Esta es la probeta y esta es la reglilla. Entonces, cuando coge agua allá el protector, se mete la reglilla vertical hasta donde moje. Donde moje, entonces se marca lo que mide ahí, que esto mide entonces 5, 10, 15, 20, así de 5 en 5 está midiendo las milésimas. Entonces, así mismo se anotan en el cuaderno. Entonces, por decir algo, en Villavicencio me llaman todos los días a las 7 de la mañana para recibir estos datos. El día que llueve, se mide el agua y se dan los datos en tanta lluvia. Y si no llueve, entonces se le coloca una rayita, que por decir algo acá. Estas rayitas es cuando no hay agua, la raya es cuando no hay agua. Y entonces llaman todos los días a las 7 de la mañana para dar, cuando se midió 20, entonces acá que por favor el dato de la lluvia, que 20.0, son 20 milésimas. Entonces se le anota un punto y un cero. Entonces ahí anotan lo mismo, 20.0. Y cuando no hay agua, que llueve, entonces se nota una raya. Ahí está por debajo, en el renglón donde se va anotando la raya, cuando no hay agua. ¿Y ha cambiado mucho el clima en estos 50, 60 años? Ha cambiado harto porque calienta mucho por acá, está calentando ahora mucho por acá. Y ellos vienen a hacer la visita, como si vinieron ahorita en septiembre, vinieron el 9 y vinieron el 24. Y ellos duran por venir 3, 4 meses, hasta el año duran por venir a pasar revista, porque me dejan toda la papelería lista para un año, Por lo menos aquí tengo lo que... Esta es la anotación que ellos hacen cuando vienen acá a pasar revista de la estación. Y estos son mensualmente, todo el 1 o 2 de cada mes toca enviar un oficio de estos que en la libreta, de lo que ya está, de lo que ya el mes se vence, una hoja de estas, del original. Se echa a un sobre de estos para enviarlo a Villavicencio mensualmente. Entonces aquí acá le coloca el nombre de la estación Fuente de Oro Meta, el nombre del observador, que soy yo, el nombre y la fecha en que se envía el correo. Entonces se envía por el correo postal. Bueno. Así, toca dejar un recordatorio para uno tener un recuerdo y que, por decir algo, pues yo me satisface mucho la venida de ustedes, porque le hacen la visita a uno y le hacen un preguntado a uno que uno lo conoce y lo puede explicar. Y pues se lleva uno queda con
puntaje acá y ustedes se llevan otro puntaje de acá para allá también, porque pues considero que ustedes tienen que entregar, entregar un trabajo de por allá, ¿sí o no? Claro que sí. Y a nosotros nos queda lo mismo acá, lo mismo que pues yo estaba esperando eso de Marcela, que me dijo que ella sacó por allá lo tiene en video, lo tiene en CD, para enviarme a mí el mismo trabajo que le estoy explicando. Y que como ahorita me dijo que cuando se fue ahí para Argentina me llamó y me dijo que en la casa quedaba el trabajo que tenía para mandármelo a mí para que yo me diera cuenta que habíamos adelantado. Pues con el señor Parrado, con él hicimos, él estuvo en las reuniones y ella se ve también inquietadísima. Ella venía acá casi todos los días, a hacerme preguntas de todo eso también. Y se fue muy contenta. Y cuando dejó a ir para Argentina, entonces me llamó, que no la volviera a llamar al teléfono que me había dado. Pues sí, ya como un año, casi que no voy a Granada. Lo que hace que ella se fue, porque nosotros la fuimos mucho con ella. Ella venía acá con confianza y charlábamos